Tres curiosidades de la película clásica ochentera Commando de 1985 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que el guionista de esta película, que también es un compañero de nerdo, es decir, Jeff Loeb, mejor conocido como escritor de cómics, pero también, como ves, ha escrito películas y también series de televisión? ¿Sabías que originalmente escribió el guión de esta película con la intención de que lo interpretara Gene Simmons? Sí, el de Kiss. Pero obviamente, como el artista estaba muy ocupado con los conciertos de rock, no podía atender esta película, así que decidió reescribirlo y en este caso escribirlo para el actor Nick Nolte. Así que modificó su guión para que fuera un excomando retirado, y en este caso la trama se trataba de que un agente de las fuerzas especiales que trabajaba en Medio Oriente se cansaba de tantas muertes y destrucciones continuas que dejaba Israel y regresaba a los Estados Unidos, en donde se retiraba y perdía condición, pero también se veía obligado después a dejarle el retiro cuando le secuestraban a su hija. Pero como todos sabemos, Neil Nolte tampoco pudo, así que tuvieron que contratar a Arnold Schwarzenegger. Así que sí, otra vez tuvo que rehacer el guión, pero sí que dejó la parte final como todos vimos, donde Arnold Schwarzenegger realizó la mayoría de sus acrobacias, y esto fue porque realmente a los productores les resultó bastante difícil encontrar un doble que sea culturista y sobre todo a lo ancho, no tanto a lo alto. Y gracias a esto, el actor sufrió una dislocación en el hombro, varios puntos durante el rodaje. Además, también fue transportado al hospital 3 veces durante el rodaje de esta película. Y eso que en esta película hubo 54 especialistas, que por cierto eran 17 personas más que el elenco de toda la película. Número 2. ¿Sabes que la escena de la mansión utilizada en el tiroteo final entre John Matrix y Arius es la antigua finca Harold Lloyd de Beverly Hills? Que por cierto es la misma mansión vista en el tiroteo final de Axel Foley en la película de Un detective suelto en Hollywood en 1984. Pero realmente esta no es la curiosidad. Resulta que Axel Foley como John Matrix casualmente estaban intentando rescatar a alguien llamado Jenny en esta mansión en sus respectivas películas. Y número 2, ¿sabías que después de filmar una escena, Arnold Schwarzenegger le dijo al director Mark L. Lester que realmente nunca le diera a Bernard Wells un cuchillo de verdad, el cual interpretaba al villano de esta película? Y esto fue porque realmente Arnold Schwarzenegger se apuñaló con un cuchillo y tuvieron que darle unos puntos. Así que obviamente ya estaba ciscado y por si las dudas le dijo. Pero realmente esta fue una broma, porque realmente Arnold y Bernard Wells han sido amigos cercanos desde el rodaje de esta película. Y en la curiosidad extra, ¿sabías que esta película tan solo se rodó en 45 días? Y que el número oficial de muertes de John Matrix en esta película es de 81. Así que, como diría el maestro, esto sí es cine. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la película animada de Elementos del 2023, que es igual de ruda. Bueno, no es cierto, pero es también bastante divertida. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo.